Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en una nueva entrega de Conexión, Crecimiento y Servicio con la cápsula de liderazgo espiritual. El día de hoy continuamos con el desarrollo del estudio profundo del libro El liderazgo espiritual de Oswald Sanders, ¿no? Y estamos ya en la siguiente etapa, ¿no?, de desarrollo, y el día de hoy estamos ya en la siguiente cápsula cuyo concepto se plantea bien claramente: discernimiento de Pablo sobre el liderazgo, ¿no? Vamos a estar en estas 2 semanas revisando tanto el discernimiento de Pablo como el discernimiento de Pedro sobre el liderazgo, que son de alguna manera un aporte muy bueno para analizar lo que implica el servicio a Dios, ¿no? Y en realidad esta cápsula el día de hoy, que ya es la 6ª cápsula del módulo 2, ¿no?, va a hablar y profundizar sobre cómo Pablo describió algunos aspectos interesantes con respecto al liderazgo, ¿no? Y en ese sentido hay algunas variables que creo que es importante considerar, ¿no? De hecho, Sanders lo plantea de manera muy interesante, ¿no? Ahí vamos a ver cómo vamos a ir explicando el día de hoy el desarrollo de la cápsula, pero creo que hay unas ideas de reflexión inicial necesarias, ¿no? Servir a Dios es un privilegio que depende de su soberanía, como hemos estado aprendiendo en las cápsulas iniciales. Que además, ¿cierto?, está sustentado por el poder del Espíritu Santo, el cual se encarga de transformarnos y equiparnos a medida que va avanzando nuestra vida. De hecho, su selección en el tiempo específico y cuando Él nos llama en el tiempo específico tiene que ver con este mismo objetivo, ¿no? Bajo ese prisma, ¿cierto?, además de eso, del proceso de santificación progresiva, del entrenamiento a través del Espíritu Santo, hay algunas variables que Pablo en sus cartas expone, ¿no?, con algunos requisitos visibles que son inamovibles en realidad, ¿no?, y que son como requisitos visibles consecuencia del proceso de santificación progresiva, que son importantes considerar. Esos requisitos ayudan, ¿no?, a que podamos hacer las cosas de manera adecuada, en el contexto adecuado. No solo desde el punto de vista de nosotros mismos, de analizar nuestro corazón y decir, bueno, en realidad, ¿qué me falta o qué debo ir desarrollando con el entrenamiento del Señor, ¿no?, que Él me va a dar a través del Espíritu Santo para poder empezar a servir? Sino que también, si es que a usted le toca la situación o la opción, la necesidad incluso de poder ayudar a seleccionar a otras personas que sirven a Dios, es importante tener en consideración estos requisitos, ¿no? Como usted sabe, para todo hay requisitos, ¿no? Claramente los requisitos que Dios expone tiene una variable importante, que es que Él, a través del poder del Espíritu Santo, nos va a ir ayudando a poder lograrlos en el tiempo, ¿no? Por ende, lo que voy a tratar de hacer en la sesión del día de hoy es ordenarla en 3 grandes puntos. Lo primero es exponer desde las frases que Sanders plantea en su texto a Pablo, ¿cierto?, como un seguidor de Jesús. Hemos visto en las cápsulas anteriores cómo eso debería mover nuestro corazón, nuestro servicio, lo que hacemos, ¿cierto?, tiene que ver más con seguir los pasos del Señor que Él ya planteó, ¿no?, y que nos da una guía clara y sin dobleces, de alguna manera, sin errores técnicos, si pudiéramos llamarle así. Entonces, en ese primer punto vamos a mirar algunos elementos de la vida de Pablo. De hecho, al igual que lo vamos a hacer en la próxima sesión, la próxima cápsula con la vida de Pedro. Por otro lado, sí, vamos a tomarnos un tiempo mayor de la cápsula del día de hoy para revisar lo que la Escritura menciona, ¿no? Lo que Pablo en sus cartas, obviamente Pablo, inspirado por Dios, escribió esta carta a Timoteo y esta carta a Tito, donde expone algunos elementos sensibles del proceso para vincular a una persona al servicio a Dios, ¿no? Y por último, algunos énfasis y aplicaciones finales, ¿no?, que creo que es relevante que las estudiemos. Todos los cristianos estamos llamados a servir en algún área, ¿no?, y requerimos algunos elementos de base, y estos elementos nos van a ayudar a hacer como esta especie de checklist
de qué debo observar en mí. Como veíamos en la cápsula anterior, la importancia de escudriñar nuestro corazón. Aquí hay elementos muy prácticos que se exponen en las escrituras, ¿no? Y que nos ayudan a analizar más profundamente esta situación, ¿no? Así que vamos a iniciar, ¿no?, con una perspectiva, de hecho, de Sanders con respecto a Pablo. De hecho, él expone lo siguiente, ¿no? El apóstol Pablo personificaba principios de liderazgo, servicio, que también describió en sus cartas. O sea, al final, Pablo, cuando él escribe sus cartas a Timoteo y a Tito, estaba explicando cosas o estaba planteando cosas que él mismo ya había experimentado como cristiano, ¿sí? Eso es un elemento importante a considerar. Por otro lado, dice, cuando consideramos su vida, podemos ver el liderazgo y servicio con mucha más claridad. Y esto no es menor. El autor Sanders en estos apartados, tanto en esta como en la siguiente cápsula, usted se va a dar cuenta, ¿no?, expone a estos dos hombres de Dios, imperfectos, hombres de condición natural igual que nosotros, ¿no?, que de alguna manera experimentaron el liderazgo espiritual, experimentaron un proceso con Dios que les ayudó a ir al lugar donde el Señor tenía planteado que ellos estuvieran. Y eso es algo que tenemos que atesorar en nuestro corazón, si es que de alguna u otra manera tenemos claro que tenemos que servir al Señor, ¿no? Insisto, no es solo un área de liderazgo pastoral. Hay una serie de áreas donde tenemos que mostrar el servicio a Dios, ¿no? Por eso es hermoso ver eso. Ahora, lo otro que tiene interesante esta parte de este texto es que visiblemente tú ves o puedes analizar en la vida de Pablo en particular su proceso donde el Señor lo llama siendo una persona común y corriente. De hecho, lo llama, ¿cierto?, y lo transforma a través del Espíritu Santo de una manera milagrosa. O sea, él tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado fuertemente, claramente en la etapa inicial, muy fuerte el cambio de ser el perseguidor de la iglesia a ser un promotor del evangelio, ¿no? Y se ve el poder del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto?, esto mezcla lo que conversábamos en las cápsulas anteriores de cómo además Dios tomó ciertas habilidades humanas que había desarrollado y había permitido que se desarrollaran en Pablo, pero que son como potenciadas al máximo gracias al poder del Espíritu Santo. Dios toma a este hombre imperfecto, ¿cierto?, y lo ayuda a poder servir de manera eficiente y efectiva, aunque sigue siendo un hombre imperfecto. Eso es algo que ya lo conversamos, ¿no? Todos somos seres humanos imperfectos y nos vamos a equivocar, pero es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el que nos ayuda a ir dejando paulatinamente esas imperfecciones y cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y ahí, en ese sentido, el autor Sanders cita a otro autor, que es A.W. Tozer, y él escribe esta frase en relación a Pablo, ¿no? Tozer dice lo siguiente: lo llamo el cristiano de más éxito del mundo, ¿sí? En relación a su análisis, él considera, él fue un cristiano muy exitoso, ¿no? De hecho, es pura ironía que Dios haya seleccionado a uno de los oponentes más agresivos del movimiento cristiano primitivo y lo haya hecho su líder más sobresaliente. Pablo fue, sin duda alguna, uno de los líderes, servidores más versátiles que la iglesia ha conocido. Y ahí hay un elemento sensible. Creo que ahí este proceso que Dios hace pasar a los seres humanos, ¿no? Imagínense, Pablo, el perseguidor de la iglesia, y como menciona Tozer, ¿cierto?, el oponente más agresivo que tenía en ese momento, ¿no?, terminó siendo uno de los servidores más versátiles y más útiles para el Señor, para la expansión del evangelio, ¿no?, para presentar el evangelio a los gentiles. De hecho, Sanders expone, ¿no?, que su versatilidad se hace aparente en la soltura con que se adapta a los diferentes públicos. Y ahí hay un elemento interesante. El entrenamiento que había seguido Pablo, que había experimentado Pablo en su vida como cristiano, fue muy profundo. Lo vamos a ver en un par de slides más, ¿no? Pero él pudo, imagínense, si hiciéramos un símil, él podía disertar a estadistas, a soldados, ¿cierto?, adultos, niños, reyes y oficiales de la nobleza. Se sentía cómodo discutiendo con filósofos, teólogos, adoradores de ídolos paganos. Ahora, todos sabemos que esa seguridad que Pablo tenía era por dos variables, ¿no? Por dos variables. Su conocimiento de la palabra de Dios, que Dios le había permitido experimentar,
y estudiar profundamente. Y por otro lado, el poder del Espíritu Santo. Y ahí hay una variable que vamos a analizar más adelante. Pero quiero igual presentarles la idea, ¿no? Y es que nuestro amor por la palabra debe ir cada vez aumentando más. No solo si usted va a ser un pastor, sino que nos toca compartir el evangelio con la familia, ¿no? Con los niños, con la esposa, con el esposo. Nos toca hacer eso. Y eso implica que tenemos que estar escudriñando las escrituras, ¿no? Ahí es un tema práctico. De hecho, además, si pudiéramos hacer un paralelo, Oswald Sanders lo planteó en ese momento. Bueno, si pudiéramos hacer un paralelo de lo que pasaba, o cómo Pablo era, si Pablo estuviera en ese momento, ¿no? Sería alguien capaz de hablar chino mandarín. Citar a los líderes que ellos tenían, ¿no? A sus personas importantes como Confucio, ¿cierto? Y Mencio. Además de escribir teología con argumentos sólidos, enseñarla en Oxford, una universidad importante, ¿no? Defender su causa en un ruso impecable, ir a defender su perspectiva del evangelio en ruso a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. O sea, fue un ser humano que Dios usó, que usó todo su conocimiento previo, todas sus habilidades, que obviamente fue Dios el que le ayudó a desarrollarlas y a darle la experiencia posible, y las puso al servicio del Señor. O sea, fue alguien común que fue utilizado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Eso creo que es súper llamativo. Y por eso creo que es bueno tener eso en consideración, porque tal vez en esta cápsula, si usted está partiendo el día de hoy mirando esta cápsula, podría darse el malentendido que usted dice, bueno, Pablo era súper genial y todo. Como vimos en las cápsulas anteriores, ¿no? Al final es Dios quien elige a las personas y Dios las entrena y las capacita. Y por eso, cuando uno lee, ¿cierto?, Colosenses 1, 28, 29, queda muy de manifiesto que incluso el mismo Pablo lo tenía claro. Pablo estaba claro que era el Espíritu Santo el que lo ayudaba, ¿no? Y en esa declaración maravillosa de él mostrar cuáles eran sus propósitos, como por ejemplo proclamar el Evangelio, amonestar a los hombres, enseñar, ¿cierto?, a través de la palabra, ¿no? Él decía que él trabajaba, ¿cierto?, trabajaba esforzándose según su poder, y ahí haciendo referencia al poder que Dios le había dado, o sea, el poder del Espíritu Santo. Entonces, no era un poder de su propia fuerza. Esto contrasta, lo hemos conversado anteriormente, contrasta con la visión que existe actualmente sobre el rol del cristiano y cómo el cristiano puede hacer cosas, ¿no?, visiblemente desconociendo el poder del Espíritu Santo, desconociendo el poder de Dios y ganándose o llevándose la gloria. Eso es muy peligroso. Acá no, este hombre común, ¿no?, tenía muy claro que el poder que él tenía, lo que él hacía para el Evangelio, para expandir el Evangelio, él trabajaba y lo ejecutaba esforzándose, pero él sabía que el poder, la habilidad, la sustentaba el Señor, ¿no? Ahí había una gran variable. Y por eso, ¿cierto?, incluso lo plantea también en Gálatas 1, 13 al 14. Porque Pablo fue alguien, ¿cierto?, que o sea, era como, si bien es cierto, fue una persona que Dios escoge en un momento, Dios sabía lo que había pasado con él previamente. Y aquí se muestra algo interesante en estos versículos, específicamente en la vida de Pablo. Dice el versículo 13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Pablo estaba haciéndole referencia a los Gálatas de su pasado, ¿sí? Y miren lo que dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y ahí hay un punto interesante. Pablo fue una persona que estudiaba mucho, fue alguien que se dedicó su vida, su infancia a estudiar. De hecho, recuerden que las bases del judaísmo, ¿cierto?, son el estudio de los escritos del Antiguo Testamento, de lo que decían los profetas, ¿no? Entonces él fue alguien que estudió mucho. Ya después, cuando el Señor lo toma, él logra comprender claramente de qué se trataba, ¿no?, todos esos textos. Pero no fue cualquier persona, no fue alguien que fuera negligente en lo que hacía, ¿no? Y posteriormente a eso, él empezó a ser usado por Dios, ¿cierto?, y entrenado aún más. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar también, ¿no? De hecho, a la luz de lo que expone Sanders, él también hace referencia a otros textos, ¿no?, que voy a exponerlo de inmediato, ¿no?, en particular, que hablan de que además
Pablo estudió con alguien que era relevante. De hecho, este maestro relevante, el rabino Gamaliel, aparece mencionado, ¿cierto? Incluso en situaciones particulares ahí de los evangelios, ¿no? De hecho, Pablo poseía una comprensión extraordinaria del Antiguo Testamento. O sea, fue un estudioso del Antiguo Testamento. Estudió bajo la tutela de un influyente rabino, Gamaliel. Como estudiante, Pablo era el más sobresaliente. Y ahí vuelve a hacer esta referencia, ¿no? Pablo fue alguien que se dedicó a estudiar la Biblia, ¿no? Independiente que él en ese momento todavía no tenía conciencia completa de lo que significaba todo esto que aparecía en las escrituras del Antiguo Testamento, aún así él fue muy, muy estudioso y muy brillante en esa línea. E incluso esto lo reporta Hechos 22, ¿no? Dice, Pablo mismo dice, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad de la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echando en las cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual puede testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. En Hechos, Pablo está haciendo una exposición y él es como que dijera, hey, recuerden que yo fui educado por este gran maestro y fui muy celoso de perseguir a los cristianos, porque yo estudiaba profundamente la escritura. Entonces Pablo tiene una particularidad en su historia de vida, ¿no? Que Dios le permitió, ¿no? Conocer y estudiar profundamente el Antiguo Testamento. Claramente Pablo en el inicio, sin conocer al Señor, hizo cosas atroces, ¿no? Pero posteriormente a eso vemos cómo este hombre es transformado por el poder del Espíritu Santo después de su encuentro con el Señor. Pero quiero hacer un alcance específicamente. ¿Por qué se hace referencia a Gamaliel? Investigué un poquito más, ¿no? Investigué un poquito más. De hecho, lo menciona en Hechos 5:34 como un doctor de la ley que encabezaba una facción liberal de los judíos, ¿cierto? Su estudiante más famoso fue Pablo y fue conocido y venerado y respetado por todo el pueblo. O sea, Gamaliel era alguien importante. Cuando Pablo está haciendo referencia a él, el versículo anterior está diciendo, yo estudié con el mejor de los judíos, ¿no? Con el maestro más destacado, ¿no? Y después dice, además en Hechos 22:3, dice el rabino más respetado de todos los tiempos. O sea, definitivamente Pablo tuvo una formación muy profunda en los fundamentos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, eso implica algo, ¿no? Algo pasó en esa transformación. Pablo hubiera seguido siendo el mismo, un perseguidor férreo del cristianismo. Pero dice Pablo que era un líder natural, había sido entrenado por Dios, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? Termina siendo un gran líder espiritual cuando Cristo capturó su mente y su corazón. Y ahí Pablo dice, Pablo tenía una ambición cristocéntrica ilimitada, expandir el evangelio, discipular a otros, ¿no? Ojo, Pablo no solo se sintió llamado a proclamar el evangelio, entrenó a mucha gente, discipuló a mucha gente, cumplió férreamente la gran comisión, ir y hacer discípulos. Es importante tener eso en consideración, que no es solo ir y proclamar el evangelio, exponer el evangelio, sino que tenemos que discipular. Cuando la persona ya por el Espíritu Santo entiende, debemos invertir tiempo en discipular, ¿no? De hecho, su amor, en el caso de Pablo, su amor supremo por Cristo, junto con las obligaciones de compartir el mensaje de Cristo, eran sus motivos poderosos y perpetuos. Él dedicó su vida, él generó este giro. Cuando el Señor toma su mente y su corazón, no lo pudo parar, no lo pudieron parar. Y él hizo y cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. De hecho, Sanders en esta parte termina diciendo su auténtica pasión misionera le ayudó a pasar por encima de todas las barreras culturales y raciales. Su preocupación eran las personas. La riqueza, pobreza, la condición social o el intelecto de una persona no influían en la preocupación que Pablo tenía por ellas. Que creo que ahí hay un punto interesante. Al igual que Jesús, que se preocupaba transversalmente por las personas, Pablo también tuvo esa misma aplicación en lo que hizo, ¿no? De hecho, el resto de los apóstoles, posterior a la llegada del Espíritu Santo, empezaron a compartir el Evangelio, tuvieron esa misma práctica. Recuerden que en el judaísmo era una práctica más selectiva, no era como vincularte con todo el mundo. Pero estos hombres comunes fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo para poder continuar su tarea, ¿no? Entonces, qué interesante es ver eso. Y quiero que nos tomemos este tiempo
que sigue en esta cápsula para profundizar en los requisitos, ¿ya? Los requisitos son complejos porque muchas de las veces que hemos visto tal vez en la actualidad en los procesos de liderazgo en algunas áreas, vemos que estos requisitos no son, de hecho muchos de estos requisitos no son tan compatibles, aunque históricamente sí eran compatibles, actualmente no, con el liderazgo común, ¿no? Con el liderazgo convencional. Pero en el contexto de la iglesia son requisitos. Como tales son requisitos necesarios de cumplir. Y por eso quiero tomarme una parte importante de la cápsula para revisarlos, ¿no? Lo primero es aclarar que parte de estos requisitos se relaciona con ciertos roles. Roles que están descritos en 1 Timoteo 3 para que ustedes lo puedan profundizar y en la carta de Tito. Tomamos estas dos, aunque el libro de Sanders solo analizó Timoteo, pero son tan similares, ¿no? En algunos puntos, que quisimos hacer una comparativa en este estudio y poderlo sintetizar en un solo análisis. Entonces, lo primero es decir, por ejemplo, que se menciona en estas cartas obispo, ¿no? Y obispo, bajo la perspectiva en ese momento y la palabra, estaba hablando de un supervisor, un administrador, un hombre responsable de conducir la iglesia. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, sigue apareciendo esta palabra como obispo, anciano y pastor, ¿no? Y si uno pudiera sintetizar su responsabilidad, y esta nota viene de la Biblia Estudio MacArthur, mencionaba, ¿cierto?, liderar, servir, predicar y enseñar la palabra, ayudar a los débiles espiritualmente, cuidar a la iglesia y ordenar a otros líderes. Esa es como de alguna manera la responsabilidad de este pastor, ¿no?, de este anciano obispo de la iglesia, ¿sí? Y además se profundiza en el caso de 1 Timoteo 3 el concepto de diácono. Y aquí el diácono pasa a ser una persona que también sirve, ¿cierto?, en las tareas necesarias para que la iglesia funcione. Y según, ¿cierto?, la Biblia Estudio MacArthur, se plantea que su responsabilidad es servir bajo la autoridad de los obispos, ¿no?, de los pastores en este caso, y se encargan de los asuntos prácticos de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces ahí tenemos el orden que bíblicamente se expone ahí en la Escritura y cuáles son estos especies de roles de servicio en la iglesia. Y quiero tomarme los minutos siguientes para leer lo que dice claramente. Y posterior a esto vamos a revisar requisito por requisito. Intuyo que esta parte, mi objetivo en realidad es que usted analice profundamente su corazón. Que esto sí era un elemento que nos ayude a examinarnos. De hecho, a mí me ayudó mucho volver a reestudiar esto, ¿no?, y ahora analizarlo con más profundidad aún para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces partamos por 1 Timoteo. Ahí usted puede encontrar esto en el capítulo 3 y la primera parte es entre el versículo 1 y 7. Entonces dice lo siguiente: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Si ustedes se recuerdan, es parte de lo que hablamos en la primera cápsula de esta serie, ¿no? Después dice, un obispo debe ser, y aquí empieza a mencionar cosas concretas y requisitos concretos que debe tener alguien que anhele obispado, ¿no? Y ahí dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, pues teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Aquí ya Pablo, en esta carta a Timoteo, ¿no?, uno de sus discípulos, ¿no?, que tomó esta carta y obviamente necesitaba tomar decisiones ahí, le mandó un verdadero, no sé, en los temas de empresariales se menciona el perfil de cargo, ¿no? El perfil de cargo tiene todos estos elementos para poder considerar a esta persona, más que un perfil de cargo, es un perfil de selección, ya, sí. Para que cumplir con este cargo importante, requiere todos estos requisitos previos antes de servir en esa área, ¿no? De hecho, se profundiza aún más y se relaciona aún más cuando vemos del 8 al 13, ¿no? Y ahí hace la definición, la separación, ¿no? Y dice, además, ¿cierto?, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio,
de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Interesante eso, ¿no? De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Ahí aparece un versículo entre medio que está hablando del rol de las mujeres, ¿no? Después expone que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posesión honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vuelve a expandir y a plantear requisitos, ¿no? Específicamente ahora relacionados con los diáconos. Pero no solo eso, en Tito, en el capítulo 1, para que usted también lo vuelva a revisar, por favor, profundícelo, entre los versículos 5 y 6 expone lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta. Este es Pablo hablándole a Tito, ¿no? Escribiéndole a Tito. Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. En el caso de los versículos 7 al 9 expone, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, ¿cierto? No amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, ¿no? O sea, aquí dio un gran panorama. Sus dos cartas, y específicamente estos apartados de las cartas, planteó una serie de requisitos interesantes. Yo quise enlistarlos para que usted también los tenga como material si usted los quiere leer, ¿no? Entonces, en el caso de Tito, cuando habla de estos elementos requeridos para el servicio espiritual, plantea, en la primera etapa, logré aquí cargar 12 requisitos para que usted los tenga visibles, ¿no? Primero, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, al alcohol, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Buena reputación entre los de afuera de la iglesia. O sea, ahí tenemos varios elementos sensibles de Timoteo. Pero además, ¿cierto? Se sigue exponiendo y se expandiendo, ¿no? De hecho, dice, en la segunda parte, dice ser dignos, en el caso de los diáconos, de una sola palabra, no dados al vino, no amantes de ganancias deshonestas, ¿cierto? Que guarda el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿cierto? Que sean primero sometidos a prueba, irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, ¿no? Sus hijos, es importante esa parte. Y también, ¿cierto? Continuando en ese perfil, deja tres ideas centrales, ¿no? Que me gustaría profundizar un poquito más. Si bien es cierto, en la última parte voy a profundizar aún más, ¿cierto? Pero estos tres elementos son sensibles, dice. El primer elemento dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Entonces ahí hay un tema clave. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted está pensando en servir, uno de los elementos sensibles que el Señor le va a exigir es que usted tenga su casa en orden, el proceso de relación con sus hijos en orden. Eso es algo que tenemos que trabajar todos quienes servimos al Señor. Se trabaja en simultáneo en algunos momentos, ¿cierto? Porque las presiones matrimoniales o de crianza pueden darse en algún momento de la vida, ¿no? Independiente que uno esté o no esté sirviendo a Dios. Pero si usted lo tiene como en su corazón, ha sido llamado por el Señor a servir en algún área en específica, es algo que debe ordenar, ¿no? Lo segundo dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Ahí hay un elemento sensible, y es que de alguna u otra manera las personas deben ser probadas previamente. No puede ser algo rápido, ¿no? No puede ser algo acelerado. No porque uno vea ciertas habilidades, ¿no? Puede tomar una decisión acelerada, ¿no?
Dios es un Dios de orden. Y ahí en ese sentido usted tiene que verlo de la misma manera. Si usted se está integrando a una congregación o si usted tiene el interés de poder ayudar y colaborar, converse con los líderes, converse con el pastor de la iglesia y pregúntele cuál es el proceso que usted debe seguir. De hecho, usted mismo diga, no es para poder servir ahora, no sé, quiero tomarme un año, 2 años para entender esto, ¿cierto? Ver cuáles son los procesos de discipulados que hay, sea bien prudente en ese sentido, porque usted debe ser sometido a prueba antes. Y por otro lado también una mención muy hermosa que dice que como diácono obtiene para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa posición honrosa usted sabe que es por servir, o sea, vamos a servir a la congregación, a nuestros hermanos, es algo importante para el Señor. Así que también tenemos que considerar en profundidad eso en nuestro corazón, que es hermoso servir y tiene algo maravilloso. Tiene su sacrificio, como hemos visto en las otras cápsulas, pero en realidad sabemos que Dios nos permite servir, ayudar, colaborar, es una de las cosas que llena nuestro corazón, porque cumplimos el propósito por el cual Él nos puso en la tierra, que era disfrutar de Él y glorificarle a Él, ¿no? Ahora, si nos volvemos a profundizar en Tito, Tito vuelve a hacer un listado, lo volvió a ordenar, ¿no? Y vuelve a decir los mismos elementos. Fíjense, irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí es importante el proceso del matrimonio. Creo que ahí hay un desafío para los cristianos en profundizar eso. También, en el caso de los cristianos, profundizar mucho en el cuidado, porque menciona hijos creyentes e hijos no acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí hay elementos claves, ¿no? Que eso también es sensible, porque uno puede ser muy, muy bueno en el contexto de la iglesia, pero no puede ser muy malo en el contexto de su hogar. De hecho, debe haber ese equilibrio. El cristiano no es bueno en una parte y malo en el otro. Al contrario, debe ser muy, muy bueno en su hogar, y probablemente eso va a generar hacer las cosas de manera correcta en el contexto de la iglesia. Por otro lado, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, vuelve a mencionarlo, no pendenciero, no peleador, ¿no? No amante de las ganancias deshonestas, ¿no? Cuidado con el amor al dinero, un agente complejo, ¿no? También hospitalario, amante de lo bueno, y Tito sigue expandiendo, ¿no? Prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. O sea, alguien que estudia la Biblia, no alguien que escucha la predicación, alguien que estudia la predicación. Ahí, bueno, nosotros en la Iglesia Cristo Eterno Redentor tenemos varios ciclos de enseñanza, con la enseñanza de la palabra el domingo, programas de discipulado, estudios bíblicos que hacemos familiares, ¿no? En el tema de los grupos de conexión. Y claro, o sea, nosotros no tenemos excusa en el caso de esta iglesia de Cristo Eterno Redentor de no acceder a momentos de escuchar la palabra, al contrario. Pero aquí lo que expone es que tenemos que ser personas que retengamos esa palabra, la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón, porque con esa palabra vamos a ser capaces de exhortar y refutar. Entonces ahí hay un tema relevante, ¿sí? Bueno, en ese sentido hay una gran síntesis. Ustedes se fijan, son variados requisitos. Ahora, son requisitos que son logrables y conseguibles, pero además están en línea con lo que la Escritura expone. De hecho, de lo que creemos en realidad, tienen un buen sustento, ¿no? Y claro, yo reflexionaba en particular en la preparación de esta cápsula, diciendo, bueno, si en realidad yo tomara todos estos principios y los aplicara a algún área de trabajo o entrenara a personas para el liderazgo convencional con estos principios y no con los principios cotidianos, seguramente sería mucho más exitoso el proyecto o el emprendimiento que uno quisiera hacer, porque estas variables te aseguran que la persona sea muy correcta, muy capaz, que no tenga problemas en la familia, etc. ¿Sí? Ahora, eso sigue una expansión más profunda y esos requisitos tienen ciertas aplicaciones particulares, ¿no? Y en ese sentido me gustaría hacer un énfasis mayor, ¿no? Ese énfasis mayor se va a desarrollar desde la siguiente manera. Vuelve a exponer estos requisitos, ¿no? Si ustedes se fijan acá. Y Sanders hizo un trabajo muy, muy adecuado, de hecho, en que él ordenó en 6 grandes grupos de requisitos, si podemos decirlo así. Entonces planteó, bueno, de todos los requisitos planteados en la carta a Timoteo, que también son similares a los que, en algunos casos, a los que planteó Tito, los ordenó en requisitos sociales, morales, mentales, de personalidad, domésticos y de madurez. Y los ordenó específicamente en esos grandes conceptos, ¿no? Y creo que son una buena manera para cerrar, ¿cierto?, la cápsula del día de hoy, ¿no?
maravillosa en su aplicación. Entonces vamos a revisar uno por uno y al final vamos a hacer una síntesis que creo que es relevante para aprovechar este estudio. Y quiero ser enfático en que ojalá usted vuelva a estudiar estos versículos, los profundice, haga un checklist, haga el trabajo de atesorar esta palabra, sobre todo si usted está sirviendo en algún área de la iglesia o en algún área de la comunidad, y también si es que usted está considerándolo, ¿no? Aparte de lo que recomendamos la semana anterior de examinar nuestro corazón profundamente, deberíamos estudiar estos requisitos, porque son como el perfil de ingreso al cargo, y si yo ya estoy adentro es como decir, wow, en realidad yo para estar aquí debería tener esto muy ordenado, ¿no? De hecho ese debería haber sido el filtro. Pero bueno, el Señor permite que vamos asumiendo paulatinamente responsabilidades. El tema es que ya sabemos esto y necesitamos empezar a analizarlo. Entonces partamos por el primero que dice, bueno, cuáles son los requisitos del tipo social, y menciona acá, el líder debe ser irreprensible. Y aquí hace la explicación, dice, los detractores no deben tener razón alguna para quejarse. Todas las quejas que se profieran contra él deben fracasar, porque su vida no debe proveer fundamento alguno para reproches ni acusaciones de maldad de ninguna clase. Esto, Oswald Sanders hace la aplicación al contexto de la iglesia. O sea, que puede ser acusado de alguna situación, pero en realidad el testimonio y las acciones de esta persona van a terminar causando que sea irrevocablemente considerado irreprensible. O sea, que no tenga de qué ser acusado, eso es ser irreprensible, ¿no? Entonces es un requisito social importante en el contexto de la iglesia. Pero no solo eso, sino que Sanders lo ordena y dice, hey, no es solo eso, porque además de tener una buena reputación, si podemos decirle así, dentro del contexto de la iglesia también la debe tener afuera. También la debe tener en la comunidad. Eso es otra variable más. De hecho, menciona, los de afuera criticarán, sin embargo, respetan los ideales superiores del carácter cristiano. Cuando un líder cristiano lleno de ideales superiores vive una vida santa y gozosa frente a los incrédulos, estos desean cultivar una experiencia similar. El carácter del líder debe imponer respeto al incrédulo, inspirarle confianza y despertar su inspiración. Entonces, qué interesante esto. Debe ser irreprensible en ambos contextos, pero además tener una buena reputación en la comunidad. Eso va a hacer que el testimonio de Cristo se expanda, ¿cierto? Y no tenga de alguna manera ciertas limitaciones. De todas maneras, un servidor de Cristo siempre va a tener complicaciones y presiones externas. Pero recuerde, ser acusado injustamente y ser presionado injustamente es lo que el Señor así nos ha recordado, ¿no? De hecho lo expone en la Biblia. Pero lo que tenemos que cuidarnos es de cometer errores, ¿cierto? De cometer pecados abiertos contra el Señor, porque seguramente eso nos va a causar problemas en la iglesia y en la comunidad. Eso es algo que usted debe tenerlo en consideración. Ya sea que sea un cristiano que está partiendo, ya sea que sea un cristiano que está pensando en servir o que esté sirviendo. Sus errores generan efectos. Así lo ve la comunidad, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos bien, nuestros pecados causan efectos muy nocivos, tanto en la comunidad como en la iglesia y obviamente en nuestras familias. Entonces, en ese sentido, si está en una situación difícil, por favor pida ayuda a tiempo. Ojalá en los momentos que usted como que se desvíe la atención del Señor, ahí pida ayuda, porque pedir ayuda cuando ya uno comete el pecado claramente tiene mucho más consecuencia grave para su familia, para la iglesia y para la comunidad. Por lo tanto, hay que ser bien activos en eso, en pedir ayuda a tiempo a su grupo de personas cercanas, maduras espiritualmente, al pastor, al equipo de servidores de la iglesia, para que puedan contenerlo y ayudarlo a salir adelante, ¿no? Ahora, también Sanders expone algunos elementos morales, y por eso está muy en relación con lo que acabo de mencionar. Ahí Sanders lo aclaró y lo aterrizó en relación a lo que iba mencionando Pablo en sus cartas a Tito y a Timoteo. O sea, los principios morales que son comunes a la vida cristiana están bajo un ataque sutil constante, y ninguno otro es más atacado que la fidelidad sexual dentro del contexto del matrimonio. Aquí hay un elemento sensible, amigos y amigas, y es que en este momento en particular de la sociedad, que no es distinto a lo que pasaba en ese momento, el libertinaje y las opciones, ¿cierto?, están abiertas, ¿no? Las redes sociales y el acceso ilimitado a Internet, ¿cierto?, causa que nosotros podamos tener acceso a cosas que no debemos ver y que son peligrosos para la vida de un cristiano. De hecho, en ese sentido dice que el líder cristiano debe ser irreprensible en este aspecto vital,
y a menudo impopular. De hecho, ahora no es popular estar casado, tener una familia, ¿no? Tener una sola pareja, ¿no? Pero en realidad eso es la norma bíblica del matrimonio. Es parte de la fidelidad del matrimonio. Entonces el liderazgo espiritual quien sirve espiritualmente debe ser un hombre y una mujer de moralidad impecable. O sea, ahí tenemos un requisito que no es saltable, no es salvable, no es considerable. Porque seguramente, como decíamos hace un minuto, si usted peca en esa área, solo como cristiano, si peca en esa área, va a tener un efecto dañino y nocivo en su familia, en su iglesia y en su comunidad, independiente de que sirva. Pero si usted ya sirve en una posición, ¿cierto? Claramente el efecto va a ser grave. Mire, no es tanto ni es tan considerable el descrédito hacia usted mismo, porque claramente si pecamos, ¿cierto?, caemos en descrédito. Pero uno de los más sensibles, y es algo que tenemos que pensar todos, es el descrédito hacia el Señor, ¿no? Hacia lo que eso causa al reino del Señor. Así que tengamos ese cuidado insisto, de pedir ayuda a nuestro esposo, a nuestra esposa en esta área, si somos débiles, a nuestro grupo de cristianos maduros, ¿no? Es algo por lo que tenemos que estar orando, por los líderes de nuestra iglesia, por las personas que están sirviendo en algún ministerio o en alguna institución de la comunidad, porque son áreas que claramente nuestro corazón y nuestras pasiones desordenadas nos pueden llevar a lugares oscuros que van a generar un efecto que a veces es difícil de mencionar. Hay pecados que son graves, ¿no?, y que pueden generar efectos que de verdad no logramos considerar o dimensionar. Por otro lado, ¿cierto?, desde el punto de vista moral, se menciona muy fuertemente el tema del alcohol, se menciona varias veces, específicamente la adicción al alcohol. Incluso dice, la beodez o el estar ebrio, ¿cierto?, evidencia una vida personal desordenada. La bebida alcohólica es una desgracia en todas partes y mucho más cuando captura a un cristiano. El líder no puede permitirse el lujo de una indulgencia secreta que pudiera socavar su testimonio público. Acá también Sanders plantea fuertemente, desde los escritos de Pablo hacia Timoteo y hacia Tito, ¿cierto?, la necesidad de que esa área sea muy controlada, ¿cierto?, muy controlada. Es un indicador importante de si tenemos o no tenemos un dominio propio, ¿cierto?, adecuado, asociado a lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. También es un área donde tenemos que pedir ayuda si es que tenemos problemas o conflictos, ¿no?, para que personas nos ayuden a poder salir adelante de esa línea, ¿no? Si ustedes se fijan, son temas morales, tanto el matrimonio como el tema del alcoholismo, que socialmente se ven positivos, de hecho, no son indicadores complicados en el contexto del liderazgo convencional, ¿ah? Por lo tanto, claro, se hace esa diferencia en lo que es el servicio a Dios. Continuando con este análisis profundo, se plantean también requisitos mentales, ¿no? En el caso de los requisitos mentales, aquí hay una frase que es bastante aclaratoria de lo que Sanders menciona. Tomó todos los elementos que de alguna manera habla Pablo en su carta a Timoteo y plantea lo siguiente. Dice, el líder debe ser prudente, una persona con discernimiento. Punto 1, la prudencia. Esta cosa como de no sobrereaccionar, ¿no? Este principio describe el estado mental bien equilibrado que resulta del refrenamiento habitual de sí mismo, dominio propio, que claramente viene de su espíritu. El carácter interior que viene de la autodisciplina diaria. El líder cristiano que posee una mente sana tiene control de las partes de su personalidad, costumbres y pasiones. Bajo ese prisma, usted sabe que la mente de un ser humano va a ser como potenciada, si podemos llamarlo así, a través del Espíritu Santo. Entonces, esa área mental va a ser muy regulada y muy controlada si yo de alguna manera ejerzo las disciplinas espirituales que todos conocemos, como es el orar, el tener nuestro devocional y el estudiar la palabra, ¿sí? Y ponerlo en práctica en el cuerpo. No es solamente hacerlo solo, ¿no?, sino que estar en contacto con los hermanos y participar de los procesos. Eso también va a ir desarrollando nuestro entrenamiento en esta área de cómo nos manejamos, sobre todo cómo vencemos nuestras pasiones desordenadas a través del poder de la palabra, ¿no?, y del Espíritu Santo, y cómo vamos estructurando nuestras costumbres también y nuestras personalidades, porque nos vamos a relacionar con distintas personas en el servicio. Y eso implica que tenemos que ser capaces, como decía al inicio, de ser prudentes en cómo somos. Creo que todos ahí nos ha tocado tomar malas decisiones en esa área y hay que pedirle al Señor perdón a las personas y poder ir ayudándonos a avanzar en esta área. Por otro lado, en los requisitos mentales también, ¿cierto?, se dice que el líder debe ser respetable. Una vida bien ordenada es el fruto de una mente bien ordenada. La vida del cristiano
debe reflejar la belleza y el sentido de orden que viene de Dios. En ese sentido somos, no sé, como una especie de embajador del Señor, ¿no? Los embajadores siguen un lineamiento que está estructurado por lo que el país al cual representan plantea, ¿no? Es como que no se mandan solos, ¿no? De hecho, si un embajador se manda solo, termina perdiendo su cargo. O sea, aquí nosotros tenemos súper claro que somos los embajadores del Señor, y en ese sentido la palabra es bien expresa con respecto al orden que deberíamos tener en nuestra vida y de otras variables, ¿no? De cómo comunicarnos, de cómo hablar. Entonces debemos ser respetables. O sea, de hecho, al final, si usted lo analiza bien, si usted respeta los principios cristianos, los principios de vida que ahí se exponen, es muy probable que usted pase a ser respetado. ¿Sí? No, independiente que puedan odiar al cristianismo, que puedan odiar a Dios, aún así, independiente de eso, igual lo van a considerar respetable. Entonces, pero qué importante eso, una mente, o sea, una vida ordenada es fruto de una mente bien ordenada. En ese sentido, la escritura, la oración, controlados por el poder del Espíritu Santo, nos van a ayudar a tener una mente ordenada. Ahí está el principio, ¿sí? No es solo buscar la manera de hacer un checklist de cómo ordena su vida, ¿no? Al contrario, tiene que buscar primero ordenar su mente a través de la renovación de vuestro entendimiento, como dice Romanos, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? Dice, el líder también debe estar dispuesto a enseñar y ser capaz de hacerlo. Aquí hay un elemento clave. No es solo que sepamos para nosotros, ¿sí? Siempre vamos a tener que estar enseñando a nuestro contexto familiar, ¿cierto? A nuestro grupo familiar directo y a nuestros hermanos o hermanas si queremos servir en algo. Independiente que no tengamos una tarea de maestro, pero nos va a tocar discipular y eso implica enseñar la escritura. Entonces ahí tenemos una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad. De hecho dice, la responsabilidad del líder de enseñar a los que están bajo su cuidado debe ir apoyado por una vida intachable. O sea, además debemos combinar, como decía anteriormente, una vida respetable con el conocimiento y la capacidad para poder enseñar. De hecho, eso es fácil de lograrlo. Uno debe estudiar algunos elementos básicos, ¿no? Pero es un trabajo arduo. Usted debe requerir tiempo, preparación, estudio y principalmente oración. No piense que es algo así como que llega y lo hace, ¿no? Pero esto es algo que quienes servimos debemos tener en perspectiva. Por eso el anhelo por el estudio de la palabra, el anhelo por compartir con otros, por de repente ir a un curso, escuchar a otro experto, es vital, es vital. Habla de si de verdad tenemos una perspectiva clara de lo que es el servicio a Dios. Nadie puede servir porque sí o inventar algo nuevo, ¿no? Porque todo está escrito en la palabra. Entonces, en ese sentido, y también debemos ser humildes de que hay personas que saben mucho más que nosotros y que claramente nos van a ayudar en las áreas que tenemos dificultades. Así que ahí, ideal que usted considere esto. De hecho, este mismo proceso de cápsulas, yo sé que una de las cosas que sí sé por el área en que estudio es que si usted solo escucha estas cápsulas, su capacidad para poder un poco analizarlas en profundidad en su corazón y poder llevarla a la práctica es súper limitado, porque escuchar no es algo que todos escuchamos, hay mucho ruido alrededor de nuestra vida. Pero otra cosa es que usted se siente, revise las escrituras, tome sus notas, eso seguramente sí le va a ayudar, porque es un proceso más arduo. Porque, ojo, para enseñar yo tengo que ser capaz de estudiar, es el principio básico, porque si no, ¿qué enseño, no? Sería una locura enseñar si no tengo nada en mi mente que pueda enseñar, ¿no? Y en mi corazón aplicado. Por eso ahí en la frase final dice, esto se debe combinar el que sepa algo con que yo lo aplique en mi propia vida. Ese es un elemento sensible del área mental. Por otro lado, ¿cierto? Nos queda los de personalidad. Y aquí es interesante, porque dice, de partida, me llamó mucho la atención esto de que no es un amante de la controversia, no es alguien que anda peleando todo el día con la gente, ¿no? Al contrario, dice que debe ser afable y apacible. El líder debe considerar en sus actividades no meramente pasivo y, por cierto, no introvertido, sino una disposición conciliadora que busque siempre una solución pacífica y sea capaz de disolver una situación explosiva. Eso en el contexto del servicio es vital. Claramente van a haber situaciones de nuestra vida que nos veamos sometidos a situaciones de alta presión y de alta explosividad, ¿no? Y tengamos que pedirle al Señor sabiduría, ¿no? Pero en el día a día es importante tener eso claro, porque en este tiempo se está cayendo mucho claramente a través de las redes sociales, que son, creo yo, la peor herramienta en la cual usted puede generar una defensa de controversias, ¿no?
porque si usted pone 1, 10 ponen otra cosa y 10, o sea, no es lo mismo que compartir una discusión con una persona y poder plantear los puntos, ¿no? De hecho, tenemos que ser muy cuidadosos ahí porque podemos al final caer en descrédito y hacer caer en descrédito al Señor si nuestros argumentos no son los correctos ni los adecuados. O sea, acá en realidad la idea es conciliar, y ahí un buen elemento es que desde el punto de vista de la personalidad, que seamos gente que podamos compartir con otros. De hecho, lo decía la misma carta de Timoteo, con respecto a ser hospedadores, compartir. Tenemos que tener esos tiempos también, ¿no? Y claramente alguien conflictivo no va a tener la posibilidad de que otras personas quieran vincularse para poder conversar y compartir. Es un elemento sensible del rol, ¿no? Otro elemento, como decíamos, y que se articula es ser hospitalario, ¿no? Recibir personas, ¿no? Acá me llamó mucho la atención que se mencionara que, claro, como en ese momento de la historia, cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, mencionaba ahí el texto que la hospedería era horrible, era como que había mucha corrupción y muchas cosas que no correspondían. Entonces los hermanos cristianos era muy, muy poco adecuado quedarse en un lugar así. Por eso aquí Pablo le escribe a Timoteo, hey, que sean hospedadores, que inviten a otros, ¿no? Entonces, en realidad debe mostrarse súper hospitalario. No debe ser una situación incómoda, pero cuando pueda, de manera adecuada, ¿cierto? Con un corazón adecuado, debería alegrarse de compartir la casa con otras personas, con otros cristianos en especial. Es algo que habla de nosotros de una manera importante, ¿no? Por otro lado, en elementos de personalidad está también que tener cuidado, ¿sí? Yo creo que esta área es peligrosa. El tema que tiene que ver con el amor al dinero va a ser una variable que va a hacer peligrar, ¿no? De hecho, en la historia, en este último tiempo, en la historia de Chile, se ha mostrado algunos elementos y ha caído en descrédito el cristianismo por un punto relacionado con la codicia. Tanto la codicia como el amor al dinero, y esto fue enfático Sanders, ¿no? Descalifican para el liderazgo. Entonces, no lo olvidemos, ¿no? Tenemos que examinar nuestro corazón del por qué queremos servir, porque en realidad la recompensa financiera no puede entrar en la mente de un líder en el ejercicio del ministerio. El líder debe estar dispuesto, al contrario, a aceptar un nombramiento con remuneración baja, lo mismo que con remuneración alta. O sea, no, la vida de quienes sirven en el cristianismo, sobre todo quienes les corresponde o tienen el privilegio de servir a tiempo completo, esta variable va a ser muy probada. O sea, siempre vamos a ser probados por la situación del amor al dinero, pero en esta instancia, en el servicio a Dios y sobre todo en el tiempo completo, claramente el Señor va a probar nuestro corazón en esa área, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? Requisitos también importantes, como los domésticos, menciona que el líder cristiano casado debe demostrar la capacidad de ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pablo recomienda un hogar bien ordenado, donde el respeto mutuo y la armonía sustentadora sean las notas clave. El fracaso en mantener un hogar en orden ha impedido que muchos pastores y misioneros alcancen la plenitud de su potencial. Ahí sí que tenemos un trabajo a considerar, como un checklist relevante. Recuerde, y por eso, si usted está en este momento anhelando servir, también ese proceso hermoso que decía, que buen anhelo tiene, ¿no? Como decíamos al inicio en la primera cápsula de este tema, o sea, trabaje en su hogar, en el proceso con su esposa, con su esposo, ya sea en el área que usted quiera o quiera servir de la iglesia, ¿no? O en la comunidad incluso, en estos proyectos que de repente uno monta una fundación o hace otro tipo de proyectos para la comunidad. O sea, pero su casa tiene que estar en orden. De hecho, una demostración para el Señor de que usted tiene la claridad, porque si hace bien las cosas en casa, claramente las va a hacer bien afuera, ¿no? Ese es un tema importante. Y por otro lado dice, sin disciplina bondadosa y feliz en el hogar, ¿puede esperarse que un obrero cristiano dirija un ministerio? O sea, eso es fuerte, sé que es fuerte decirlo, pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Si las cosas no están funcionando bien en nuestra casa, incluso, uno debería como dar un paso al lado si está sirviendo. Decir, no, yo necesito concentrarme en esto porque va a ser de mucha bendición que yo ordene mi casa y posteriormente pueda ayudar. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones así donde hemos tenido que tomar esa decisión y de verdad ha sido de bendición, ¿no? Poder focalizarnos para poder después servir con mucha más tranquilidad. De hecho dice, ¿puede un ministerio
a las otras familias considerarse eficaz si la familia del responsable está en desorden? Es un elemento clave. Siempre vamos a estar en la lupa, ¿no? Si nuestra familia no está funcionando bien, es poco probable que eso sea respetable en realidad, ¿no? Aunque un líder esté dedicado a la iglesia y a su misión, no debe descuidar a su familia, la cual es su responsabilidad principal y personal. Dios nos va a pedir cuentas por esto, por nuestras familias, ¿no? Tanto a los varones como a las damas, ¿no? Con mucha más responsabilidad a los varones, claramente. Entonces tenemos que tener un trabajo profundo ahí. De hecho, dice, el desempeño de un cargo en el reino de Dios no nos excusa del otro. Siempre hay tiempo para las obligaciones legítimas, y la obligación legítima es la familia. Eso es algo que creo que era relevante profundizar en el día de hoy. Por último, con respecto a los aspectos domésticos, ¿cierto? Termina diciendo Pablo, ¿no? La capacidad de una persona para administrar su casa es una fuerte evidencia de su aptitud para ir al ministerio. Creo que ahí tenemos un filtro, de hecho, como un gran requisito. Insisto, si usted está sirviendo y está débil en esta área, póngase a trabajar muy fuerte o definitivamente dé un paso al lado y concéntrese en eso. Y si usted está pensando en servir fuertemente, ¿cierto? Sobre todo quienes tienen el anhelo de servir a tiempo completo, pónganse a trabajar en eso. Es una variable central, ¿no? Por último, ¿cierto? El último elemento es la madurez, y aquí Sanders expone lo siguiente: la madurez espiritual es imprescindible para el liderazgo. No debería instarse al liderazgo a un neófito o recién convertido. De hecho, primero, antes que todo, toda persona que sirve debe ser sometida a una prueba primero. Y acá en este elemento, creo que está más que claro, ¿no? Requerimos de tener un proceso con el Señor primero, requerimos de tener indicadores claros, frutos claros, que son consecuencia del proceso que el Espíritu Santo nos está ayudando a través del proceso de santificación progresiva. Y para cerrar, me gustaría quedarme con las palabras que también Sanders cita de Dietrich Bonhoeffer, ¿cierto? Que él estuvo a cargo de la iglesia clandestina en Alemania durante el Tercer Reich. O sea, este hombre fue un valiente hombre del Señor, ¿no? Valiente hombre del Señor. Entonces, plantea lo siguiente: la marca de un hombre maduro, al compararlo con un joven imberbe, es que encuentra su centro de gravedad donde quiera que casualmente se encuentre en ese momento, y no importa cuánto ansíe lograr el objetivo de su deseo, ello no podrá impedir que se quede en su puesto y haga su trabajo. Qué frase más tremenda de este hombre que experimentó uno de los sufrimientos más extremos de la historia de la humanidad, ¿no? Como fue lo que pasó en ese momento de la existencia del Tercer Reich, ¿no? Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted está pensando, está sirviendo, tenga en consideración estas variables, ¿no? De hecho, como para reflexión final, el encuentro que tuvo Pablo con Cristo lo transformó de un fanático de mentalidad estrecha en un líder incondicional. El Cristo que pasó a morar en su interior agrandó su pasión por las otras personas, amplió su punto de vista al mundo y profundizó sus convicciones. Ese Cristo no es distinto al que en este momento vive en nuestro corazón. Que eso también tengamos esa seguridad, ¿no? Si tenemos muchas debilidades respecto a los indicadores o a los requisitos que tenemos ahí, bueno, pidámosle al Señor sabiduría, como dice cierto Santiago, y Él nos la va a dar para poder hacer esto, para poder avanzar. Si estamos pasando por una crisis de familia, póngase fuerte, ¿no? Póngase los pantalones, el cinturón, ¿cierto? La falda, como se dice, y trabaje en eso, ¿no? Porque el mismo Cristo vive en nosotros. Y además, ¿cierto? Creo que esto es algo interesante. Sanders lo plantea, dice: el filósofo pagano Ono Sander describió al comandante ideal de campaña. Un filósofo cualquiera de la etapa histórica, ¿no? Donde estaba en ese momento histórico, que de alguna manera Sanders plantea acá, dice, bueno, este tipo decía, esto debe tener un comandante de campaña, alguien que está a cargo de todo. Dice, debe tener un prudente dominio de sí mismo, sobrio, frugal, perseverante en el trabajo, inteligente, sin amor por el dinero, ni viejo ni joven, si es posible, el padre de una familia, capaz de hablar de modo competente y de buena reputación. O sea, esta persona, ¿cierto?, que no es cristiana, está haciendo una descripción de cómo debería ser algunos requisitos,
imagínese en el contexto de la iglesia. Actualmente, en el liderazgo convencional, estos requisitos no son tan valorados. Por ejemplo, ahora el liderazgo convencional sí considera favorable el amor al dinero. Pero recuerde, si el mundo exige tales normas a sus líderes, la iglesia de Dios viviente debería seleccionar a sus líderes servidores con un cuidado aún mayor. Y que además esté sustentado en la oración y en la guía de las Escrituras. De verdad ha sido una hermosa cápsula, espero que le haya gustado. Recuerde, si usted quiere mandar comentario, compartir, puede seguirnos, ¿cierto? Incluso si tiene peticiones de oración, llamar al asistente de nuestra iglesia al número que está ahí escrito para que podamos ayudarle. Y definitivamente ha sido una gran bendición, vuelvo a repetir, revisar este tema, ¿no? De los requisitos, ¿no? Que Pablo también expuso tan claramente en sus cartas a Timoteo y a Tito. Y en la siguiente cápsula vamos a revisar también la mirada y la perspectiva de Pedro, ¿no? De Pedro sobre este tema. Así que estoy muy contento y espero que nos podamos ver en una próxima cápsula. Que el Señor les bendiga muchísimo. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.